Reformar la Universidad Nacional. ¿Qué está pasando cuando un grupo pequeño o grande de estudiantes cierra una facultad o escuela y al mismo tiempo el rector de la universidad no concurre a discutir, sino que solo pronuncia discursos desde lejos? No es tan difícil saberlo. La UNAM aportó mucho a la conquista de la libertad política en México, pero es una de las instituciones más atrasadas en materia de democracia interna. Esta contradicción nunca ha sido admitida por autoridad alguna. El rector vive en su torre, así se llama, a la que llegan de vez en cuando algunos jóvenes violentos cuya presencia vandálica solo sirve para que el mismo rector denuncie la intromisión de intereses ajenos. Nada pasa, sin embargo, por el arribo de unos y la alarma de otros. Todo sigue igual. Es una cansada esgrima sin objeto alguno. Mientras, el acoso sexual y otros ataques mucho más graves contra los estudiantes siguen como antes o son mayores. La autoridad de cada plantel es la que debería imponer sanciones a las personas que realizan esos agravios a la dignidad y la integridad de las estudiantes. Pero los directores no quieren hacer nada, tienen miedo y al mismo tiempo no condenan las agresiones sexuales porque son machistas, misóginos, encubridores o simplemente pusilánimes. Durante años esos ataques han sido moneda de uso corriente en la UNAM. Todos lo sabemos. Ha llegado en esa universidad el momento del ya basta. No se ha movilizado la mayoría del estudiantado, porque las y los jóvenes no cuentan con agrupaciones amplias, democráticas y participativas. Todo ahí es una desolación en materia de instancias de organización, deliberación y decisión. La UNAM tiene autoridades que no son legítimas desde un punto de vista medianamente democrático, lo cual no vale la pena discutir porque es evidente. La representación de la comunidad en el Consejo Universitario y en los consejos técnicos estriba solo en actas, pero no existe en la vida real. La Junta de Gobierno está peor, pues se encuentra integrada por 15 personas que duran en su cargo 15 años, pero designan a los directores y al rector. La Ley Orgánica de la UNAM 1945 cayó en inconstitucionalidad a partir de 1980, porque la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución otorga desde entonces la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, mientras que la vetusta ley le impone a la universidad desde fuera su estructura orgánica, es decir, las bases de su gobierno interno. Si no existen instancias representativas y participativas en la institución, el diálogo está roto. Así ha sido durante años. Pero la necesidad de mantener todo el andamiaje orgánico como si fuera nuevo solo provoca el agravamiento de cada conflicto que surge. Lo que ahora tenemos no es nada sencillo, porque el machismo domina y la protesta es, de entrada, incomprendida. Aunque se diga que se comparte el contenido pero no el método de realizarla, esa es una falsedad, claro está. Las soluciones que se han ideado ante la violencia de género no funcionarán bien, aunque no sean malas, mientras la universidad siga peleada con la democracia, la formal y mucho más con la participativa. La violencia de género no hubiera hecho la crisis que estamos viendo en un medio en el que pocos o muchos plantean sus puntos y estos se abordan por los demás a través de un entramado de discusión y decisiones colectivas. Pero gota a gota se ha empezado a derramar el vaso ante la inexistencia de instancias en las que se resuelvan esos y todos los asuntos importantes. ¿Dónde se ha discutido el problema de la violencia contra las mujeres? En demasiados lugares, excepto en aquellos en los que se supone que deberían tomarse las decisiones en pluralidad. Para decirlo en forma más directa, el Consejo Universitario no es una instancia de deliberación y resolución de problemas generales, mientras los consejeros técnicos siguen siendo solo eso, puramente técnicos, para no contrariar el principio antidemocrático de las decisiones unipersonales del director o la directora. La UNAM requiere en este momento una convocatoria a discutir, organizadamente, sin mentiras, manotazos ni insultos, un proyecto de ley de la universidad que se apegue a la autonomía consagrada en la fracción séptima del artículo 3 constitucional, cuya redacción sería fácil, para que luego el Congreso de la Unión recoja el proyecto que de ahí surja y expida el nuevo ordenamiento. Después vendría lo difícil. La UNAM tendría que decidir qué tanta democracia quiere y cómo la necesita, qué tanta participación directa es conveniente, qué tanto diálogo desea, qué tanta organización reclama. Todo esto lo haría libremente,
sin que una ley del Congreso, inconstitucional por ser orgánica, le indique cómo debe ser su gobierno interno. Este planteamiento lo han rechazado Barros Sierra, González Casanova, Soberón, Rivero, Carpizo, Sarucán, Barnés, De la Fuente, Narro y el actual Graue. Todos los rectores posteriores al movimiento contra el autoritarismo y el elitismo que derribó a Ignacio Chávez en 1966 han sido continuadores de la misma antidemocracia, aunque aquella huelga estudiantil abrió el cogobierno extralegal en algunos planteles. Este se diluyó en medio de otras luchas de carácter nacional, incluyendo aquellas magníficas acciones victoriosas a favor de la gratuidad, todas las cuales nos dejaron un espléndido legado, primero en favor de la democracia y después en la resistencia contra el neoliberalismo. Como haya sido, el gran problema actual consiste en que la mayor universidad está desfasada de su propio país, al que tanto ha aportado, pero del cual no ha sabido aprender. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.